Hola a todos, muy buenas nuevamente, aquí Manuel Rejón. Quiero hablar de un tema que poco a poco se ha ido metiendo en el debate en relación con la generación y la protección de riqueza. Y bueno, básicamente es ver, porque tú puedes creer más en estas cosas o puedes creer menos. Lo cierto es que están ahí, que son las criptomonedas. Y pues es un tema que es necesario abordar. Entonces aquí tenemos en la portada unas criptomonedas que conocemos bien. Por ejemplo, pues esta le suena a ustedes más el logotipo, el Bitcoin, ¿verdad? Bitcoin. Y luego aquí tenemos una representación de otras monedas que no son el Bitcoin, que son, por ejemplo, esta que se llama Cardano, esta que se llama Litecoin, esta que se llama Ether, de Ethereum, que se llama Altcoin. Alt de alternativas. No se han matado con el nombre, así que, bueno, simplemente tened en cuenta este tema. El por qué son importantes las criptomonedas es, bueno, básicamente, ustedes ya sabrán que es un medio digital de intercambio que utiliza básicamente un medio de seguridad que es importante, que es la criptografía, es decir, claves criptográficas para poder asegurar ese valor de la moneda en sí. Aseguramos la transacción y, bueno, pues se utiliza básicamente con tecnología de registro distribuido, ¿vale? En cierta forma, pues se las considera como una especie de divisa alternativa o digital, ¿vale? Lo importante aquí de este tema es que es una base de datos descentralizada, es decir, que cada ordenador, más o menos que una especie de distribución en la cual se puede descargar esa base de datos, entonces nunca se perdería teóricamente esa generación de información, por si en un momento determinado dice, bueno, ¿cuántos bitcoins? Pues tantos, porque solo figure en un ordenador en concreto, no porque figura en varios. Entonces, sería una especie de base de datos descentralizada, usualmente en una cadena de bloques, que es lo que ustedes lo sonará como el blockchain. Y exige controversia, lógicamente, pues eso es algo muy controvertido, porque, claro, en vez de utilizar una moneda basada en la centralización, como lo que van a ser bancos centrales u otro tipo de entidades, pues básicamente es una base de datos descentralizada. Tiene cierta privacidad y opacidad, con lo cual, pues eso también tiene sus adeptos también desde el punto de vista de la oscuridad, ¿no? Hay adeptos más legales y adeptos más desde el punto de vista de la oscuridad. Bien, vamos a ver por qué son importantes en este caso las criptomonedas. Básicamente, hay muchos pequeños inversores y cada vez más empresas más grandes. No se le puede decir institucionales como tal, pero sí que empresas cada vez más grandes, como por ejemplo Square o MicroStrategy, pues están adquiriendo como un medio de inversión, ¿vale? Criptomonedas, ¿vale? De alguna forma, también hay empresas que están emitiendo criptomonedas con objeto de buscar y financiar sus proyectos. Entonces, este es otro tema interesante a considerar. Aparte de que sí, pues lleva ya tiempo, no es algo nuevo, los papeles de Satoshi Nakamoto, en el cual pues, se hablaba de cuál es el sistema que tiene, por ejemplo, Bitcoin, pues ellos son prácticamente de finales de la década pasada, con lo cual, bueno, hay que considerar eso. Y luego, pues, en un entorno de crisis económica, se le ha querido otorgar una comparación, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, con una especie de reserva de oro digital. Es decir, ustedes ven el oro y dicen, bueno, el oro es importante porque mucha gente acepta el oro como un medio de cambio importante, como un medio de cambio que otorga valor al que lo tiene, ¿no? Pero esto desde hace tiempo inmemorial, lógicamente. Siempre ha tenido mucha importancia en todas las civilizaciones por sus características físicas, en fin, pero hay algunas
algunas personas que, algunos inversores, que tienden a entender que esa reserva, que esa reserva de riqueza quizás poco a poco vaya diluyéndose hacia otro tipo de monedas. Claro, en este caso, criptomonedas. Y sobre todo dado un entorno de alta emisión de moneda por parte de bancos centrales que en un momento determinado podría generar inflación. Bueno, estos son algunas ideas que tenemos ahí que son los principales, digamos, los principales defensores de Bitcoin y de las criptomonedas, pero básicamente de Bitcoin, pues, el Greening. Más que nada, en un entorno de crisis económica, como lo que en principio podríamos decir que estamos pasando y no sabemos hasta qué punto va a seguir avanzando. Bien, una vez visto esto, tenemos que ver cuando alguien emite Bitcoin, la contabilidad desde dos puntos de vista. Vamos a ver dos pequeños ejemplos, pero lógicamente hay más ejemplos posibles que considerar. Uno es para el emisor de Bitcoin, para aquellos que buscan financiación, cómo tendrían que contabilizarlo, y otro para los inversores, que cómo tienen que ponerlo en su activo precisamente. En el caso del emisor, hay que tener en cuenta una consulta de ICAR en relación con consulta número 4, en relación, en el OICA 120, el cual dice que en existencia se registra por el coste de emitir la criptomoneda. Mano de obra, recursos tecnológicos, según corresponda. Siempre y cuando la entidad se dedique a la compraventa de criptomonedas. Claro, esto significa, pues, la capitalización de existencias, una cuenta de su grupo 3 con la variación de existencias, y en el caso de la venta de criptomonedas, pues, al ser dentro de la propia actividad, pues, al final, tesorería contra venta al final. ¿De acuerdo? No podemos olvidarnos en ningún caso de que la criptomoneda también tiene, al cierre del ejercicio, un valor neto de realización, con lo cual, si por el motivo que sea hay que dar en existencia criptomonedas que no han salido al mercado dentro de esa oferta de las mismas, pues tendremos que analizar el por qué. Si es que se mantiene por algún motivo o porque no se han podido vender, por lo cual quizá el valor de realización está dando una idea de que el coste pueda estar por encima de ese propio valor de venta. Esto es importante. Bien, de cara a una contabilización de un deterioro. Bien, desde el punto de vista del inversor, igual en esa consulta también se nos hace una mención a, también para las existencias, pero a las posiciones de IASB en este sentido, en el caso de que el inversor adquiera criptomonedas, pues se entiende que sería un activo intangible, de acuerdo con la NIC 38. Entendemos que no es una moneda de curso legal, no se, aunque se refleje en euros, podemos decir en los estados financieros, como moneda de presentación, realmente pues no responde a una inversión aprobada como tal o con esas características de tipo financiero, por lo cual es un activo intangible. Claro, en el caso de un activo intangible, si tenemos en cuenta que es una inversión en criptomonedas de su grupo 20, claro, las NIC lo que dicen es que, claro, su valoración puede ser a coste o, en este caso, a valor revaluado, ¿vale? Que quizás sería el más adecuado, porque el traje que mejor le puede sentar al Bitcoin, en este caso, Bitcoin o otras criptomonedas, es el valor de su valorización en el mercado, ¿vale? A coste, pues el modelo de coste implica pues, que también tiene amortización acumulada, entonces pues es más complicado buscarle una amortización. Ojo que el valor revaluado también, pero es más complicado buscarle una amortización. Sin embargo, en el PGC solo tenemos un traje que le podemos poner a Bitcoin, que es el coste. El coste implica precisamente precio de adquisición menos amortización acumulada menos deterioro. Entonces, pues claro, aquí es más complicado.
complicado buscarlo porque no sabemos hasta en cuánto tiempo, cuál es el periodo de amortización que existe. Realmente, en muchos casos, pues estaremos hablando de un punto de vista especulativo meramente. Bien. Con esto hemos visto, de cierta forma, la parte de contabilidad. Hay muchas más cosas, si compras más mercancía con Bitcoin, en fin, hay infinidad de casos que se pueden dar, pero es una pequeña aproximación. Vamos a ver la parte de la auditoría. Lo que más interesa es ver los riesgos de incorporación material. Creo que puede ir mal, ¿vale? Yo creo que a todos lo que nos llama la atención siempre, lo que tenemos siempre en la cabeza cuando hablamos de Bitcoin es que qué hay detrás de eso. ¿Qué es? ¿Eso qué es? Eso son unos apuntes en cuenta ahí, no sabemos muy bien qué va, pero en fin. Hay muchas entidades que se dedican a lo que es a la custodia en sí, y bueno, también pueden fallar, pero al final los riesgos están muy asociados con la custodia y con el tema de las claves y lógicamente pues también tenemos los hackers y estas cuestiones, pero siempre la palabra custodia es lo que nos interesa. Entonces, vamos a ver, hay que buscar, en este caso la empresa tendría que buscar formas de custodia adecuadas, tanto digamos el emisor como en este caso el inversor, pero vamos a hablar casi más desde el punto de vista del inversor. Fíjense ustedes que hay una cosa que se llama los wallets, que la billetera o monedero, ¿verdad? Monedero. Bueno, pues imagínense ustedes, pues, ustedes tienen un monedero y ahí en el monedero, ¿verdad? Pues almacenan, ¿verdad? Pues un monedero como este, almacenan ahí sus monedas, las billetes, en fin, pues estas cosas, ¿de acuerdo? No, pues en este caso, esto es un monedero virtual y en ese monedero pues, ustedes pueden almacenar, por ejemplo, Bitcoin, pueden almacenar otro tipo de criptomonedas que ustedes adquieran, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo, un wallet online, como por ejemplo hay una firma que se llama Coinbase, que es online, o luego, o puede ser tipo hardware, es decir, este en el caso de que ustedes, el hardware es que ustedes tienen un pendrive y en el pendrive ustedes tienen el almacenamiento de las claves. Ahí es donde se guarda la criptomoneda. Esto es lo que se llama billetera fría, ¿no? O cartera fría, ¿no? La cartera fría, por ejemplo, ahí tenemos una marca que puede ser interesante. Será Ledger Nano, por poder de ejemplo. Hay más, hay más billeteras frías. Entonces, es más fiable, teóricamente es más fiable, cuanto menos online sea, mejor, porque al final quien tiene las claves en el hardware eres tú, ¿vale? Teóricamente es más fiable los sistemas billeteras frías, los que tienes el pendrive. Luego tenemos el exchange, esto es una especie, igual, una casa de cambio virtual. Tú, por ejemplo, puedes traspasar Bitcoin o otra moneda del wallet al exchange, por ejemplo. Y, bueno, pues cambias criptomonedas. No solo cambias entre criptomonedas, sino que también cambias, por ejemplo, dólares o euros u otra moneda por criptomonedas. O sea, que es una especie de casa de cambio virtual. Lógicamente tiene sus comisiones y tal. Y, por ejemplo, tenemos aquí el caso interesante de Binance, que es una plataforma que también se dedica a eso. Digo que esto, claro, tú ves esto hace 5 años y lo ves ahora y hay cambios muy importantes, porque ahora hay como hay mayor seguridad, lógicamente, si la criptomoneda sigue avanzando. Dentro de algunos años veremos mucha más seguridad. Y bueno, y si no sigue avanzando o se prohíbe, pero saber que pueden pasar muchísimas cosas, pues supongo que todo este tipo de cosas pues, podrían desaparecer, pero lo veo complicado. Bien, vamos a ver, hablamos un poco en relación con la custodia, pero vamos a ver ese mapa de riesgos, podemos decir, ¿vale? De incorporación material. Vamos a ver que, fíjense ustedes que cuando hablamos de riesgos de incorporación material, lo primero que tenemos que decir, saben ustedes que hay una cosa que es los riesgos inherentes. O los riesgos de controles no van igual, ¿verdad?, a los riesgos de incorporación material. Bien, entonces aquí tenemos los riesgos de negocio, que yo, por ejemplo, he puesto 2, pero igual podría poner más, O sea, igual podría poner más, únicamente por un poco a efecto de aproximación. Por ejemplo, efectuar inversiones sin conocer el funcionamiento. Me meto a los lujos, ¿vale? Pues claro, hay una volatilidad extrema a la cual el inversor no está acostumbrado, o por ejemplo, te metes en una plataforma
que no está bien, pues un riesgo de estafa evidente. ¿Vale? Bien, otro riesgo importante, invertir en plataformas dudosas cuya inversión se pierda. Por ejemplo, invierto igual y claro, ahí pues surgen ataques informáticos, ataques ahí en cosas raras, ahí cuidado. Y luego, por otro lado, tenemos el caso de riesgo de fraude, en el caso de que, pero más desde el punto de vista del emisor. Hombre, también puede haber el riesgo de fraude desde el punto de vista del inversor, a tipo efectos fiscales, pero imaginaros el emisor que, por ejemplo, vende determinadas criptomonedas, pero claro, no hay un valor, detrás. ¿Qué subyace detrás de ese trabajo que se hace para emitir la criptomoneda? ¿Qué se está financiando? Claro, cuando alguien invierte, o un inversor en criptomonedas espera que su moneda suba y luego pueda en algún momento determinado venderla. Por ejemplo, en algún caso se puede considerar como una especie de riesgo de estafa como emisor cuando ha acudido a una ICO, ¿vale? Claro, aquí estos son los riesgos inherentes. Luego está el riesgo de control. Hay un riesgo de control alto, medio, bajo, depende de las circunstancias, claro. Cuanto más conocimiento se tenga del mundo blockchain y en un caso un número elevado de transacciones del funcionamiento y los procedimientos de control interno. Quizás el riesgo de control sea más bajo, pero aún así, dadas las circunstancias de la custodia hoy en día, pues es difícil. Únicamente hay que tener mucho cuidado sobre todo con el tema de la seguridad la seguridad de la cadena en sí, en principio, según dicen los expertos, pues parece que está soportando, aguanta bien los ataques de los hackers y todo este tipo de cuestiones. Pero esto es un mundo interesante. En relación con el riesgo de control, pues básicamente pues considerar esa comentario. Por lo cual ya llegamos, en este caso, pues, como ustedes ven, al riesgo de incorrección material que tenemos que considerar. Bien, muy bien. Vamos a ver la siguiente transparencia y con esto vamos a terminar. Algunos procedimientos sustantivos, porque claro, yo puedo mandarle una carta a esos wallets, a esos exchanges para decir, por favor, certifíqueme usted, que teóricamente Bitcoin es una, ¿verdad? Es una cadena con cierta opacidad, podemos decir. Pero bueno, certifíqueme usted qué es lo que hay ahí. Eso es complicado. Bueno, wallet o exchange. Vamos a ver, el principal riesgo, lógicamente, es que no te responda nadie. Tú mandas una carta a una sede de una empresa, como Coinbase, que puede tener la sede en el extranjero, por el mismo dice, no te responden. Habría que ver. O puede ser que sí. Habría que ver qué te responden, ¿vale? Y luego procedimientos, en este caso, procedimientos sustantivos directos, que en este caso más bien sería procedimientos también alternativos. Por ejemplo, que te permitan ver en la plataforma los bitcoins que hay. Eso en la fecha, precisamente, digamos, en la fecha de cierre del ejercicio, igual que vas a hacer el inventario de existencia, pues hacer el inventario online de Bitcoin. La revisión igual de la billetera fría o el papel. Digo, la billetera fría es cuando tú tienes el pendrive, pues en este caso los administradores de la empresa van a tener el pendrive, meter las claves y tú ya ves cuáles son los bitcoins que hay. O viendo un papelito que también se puede tener el control por un papel que te mandan con un código. Así que también se puede revisar. También otra forma alternativa, por lo menos por tener una idea, copia de las transferencias bancarias realizadas, y pues con las transferencias bancarias tú sabes más o menos en qué fecha se pudo entrar y cuál el volumen de criptomonedas que se puede tener. Y también la fiscalidad. Habría que revisar la fiscalidad a ver si hay algo ahí relacionado que es necesario considerar que es importante. Finalmente, en el emisor, esto que hemos visto es para el inversor, ahora en el emisor tendríamos que ver en relación con las existencias básicamente y con la cifra de negocio. Por ejemplo, la verificación del coste de emisión, pues eso también tiene que tener su cuestión, coste de emisión como producción, ya sea por pago unitario, y luego en la verificación del stock de criptomoneda a cierre del ejercicio, que vamos a ver cómo de qué forma podemos hacer esos procedimientos pendiente de venta y motivo de mantenerse de estos aspectos sobre todo del valor neto de realización.
caso, en relación con la cifra de negocios, bueno, pues revisión de las transacciones de venta y el cobro relacionado con el mismo, ¿vale? Y luego, ojo, también la correlación de las ventas con el reconocimiento del coste de emisión en el resultado del ejercicio, para que nos hagamos idea de cuán bueno ha sido ese negocio, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, yo creo que con esta revisión espero que haya sido de vuestro agrado y que, bueno, pues en cualquier caso, cualquier pregunta que queráis hacer, pues estoy a vuestra plena disposición. Muchísimas gracias.